Hay películas que cambian vidas, que inspiran, que emocionan. Pero también existen aquellas que destruyeron por completo la existencia de personas reales. Hoy vamos a revelar 15 casos donde el cine no solo contó una historia, sino que arruinó vidas de manera irreversible. Algunos de estos nombres te sorprenderán. Otros quizás ni siquiera los conozcas, pero todos compartieron el mismo destino: ser víctimas del séptimo arte. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre Hollywood para siempre. Comenzamos con una de las historias más trágicas y olvidadas de la industria. Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, estaba destinado a la grandeza. En 1993, filmaba El Cuervo, una película que prometía catapultarlo al estrellato. Tenía 28 años, todo el talento de su padre y un futuro brillante por delante. Pero durante una escena de acción, algo salió terriblemente mal. Una pistola de utilería que debía disparar balas de fogueo contenía un fragmento real de proyectil alojado en el cañón. Cuando el actor Michael Massee apretó el gatillo, ese fragmento salió disparado directamente hacia el abdomen de Brandon. Murió 12 horas después en el hospital. La película se completó usando dobles y efectos digitales, convirtiéndose en un éxito póstumo. Michael Massee, el actor que disparó, jamás se recuperó emocionalmente. Abandonó la actuación durante un año y hasta el día de su muerte en 2016, cargó con esa culpa. 2 vidas arruinadas por una negligencia imperdonable en el set. Pero si crees que ese fue un caso aislado, déjame hablarte de Vic Morrow. Este veterano actor de Hollywood estaba filmando Twilight Zone, The Movie en 1982, cuando ocurrió uno de los accidentes más horrorosos de la historia del cine. La escena requería explosiones y un helicóptero volando a baja altura. Morrow sostenía a 2 niños actores, Micah Dingle de 7 años y Renee Shinji Chen de 6. Las explosiones desestabilizaron el helicóptero que cayó sobre ellos. Las aspas decapitaron a Vic Morrow y a uno de los niños mientras el otro murió aplastado. 3 vidas perdidas en un instante. El director John Landis enfrentó cargos criminales, pero fue absuelto. Sin embargo, su carrera nunca volvió a ser la misma. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas, y Hollywood tuvo que reescribir completamente sus protocolos de seguridad. Una película que buscaba homenajear una serie clásica terminó siendo recordada como una masacre evitable. Avancemos ahora hacia un tipo diferente de destrucción. Linda Lovelace se convirtió en un nombre conocido mundialmente gracias a Garganta Profunda en 1972. La película para adultos se volvió un fenómeno cultural. Recaudó millones y catapultó a Linda a una fama que jamás buscó. Pero detrás de las cámaras existía un infierno que el público desconocía. Su esposo Chuck Traynor la había forzado a participar mediante amenazas, violencia física y control absoluto. Linda reveló años después que fue víctima de tráfico sexual, que cada escena fue filmada bajo coacción y que vivió aterrorizada durante toda la producción. Cuando finalmente escapó y escribió su autobiografía denunciando la verdad, muchos no le creyeron. Hollywood la rechazó, el público la juzgó y vivió el resto de su vida con el estigma de esa película. Murió en 2002 a los 53 años tras un accidente automovilístico. Pero quienes la conocieron dijeron que la verdadera Linda había muerto mucho antes, aplastada por el peso de una película que nunca quiso hacer. Hablemos ahora de Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist. Todos recordamos su rostro angelical y esa voz diciendo "están aquí". Heather participó en las 3 películas de la franquicia entre 1982 y 1988. Pero existía una maldición asociada a esta saga. 4 actores del elenco murieron en circunstancias extrañas en un periodo de 6 años. Heather falleció a los 12 años durante la postproducción de la 3ª película. Oficialmente fue una complicación intestinal mal diagnosticada, pero su muerte súbita alimentó décadas de especulación. Su madre reveló que Heather había estado enferma durante el rodaje, pero que los médicos no detectaron la gravedad de su condición. Una niña con toda una vida por delante, reducida a ser el símbolo de una supuesta maldición cinematográfica. Su familia nunca superó la pérdida y su carrera prometedora quedó congelada en el tiempo. Ahora viajemos a 1999 con Perdidos en el Espacio. Esta costosa superproducción buscaba revivir la serie clásica de ciencia ficción. Entre su elenco estaba Jared Harris, un talentoso actor británico hijo del legendario Richard Harris. Pero el verdadero drama ocurrió con Mark Goddard, quien había protagonizado la serie original en los años 60.
Fue invitado a hacer un cameo en la película como un guiño nostálgico. La producción fue caótica, los reshoots interminables y el resultado final un desastre crítico y comercial. Mark había dejado la actuación años atrás y trabajaba como maestro de educación especial. Una vida tranquila y satisfactoria. Participar en esta película reactivó viejos demonios de su pasado en Hollywood. La experiencia fue tan negativa que desarrolló problemas de ansiedad severos. En entrevistas posteriores admitió que aceptar ese papel fue el mayor error de su vida, que destruyó la paz mental que había logrado construir lejos de las cámaras. Continuemos con un caso que todavía genera controversia. El Renacido de 2015 llevó a Leonardo DiCaprio a ganar su primer Oscar, pero para algunos miembros del equipo fue una pesadilla. El director Alejandro González Iñárritu es conocido por su perfeccionismo extremo. Las condiciones de filmación fueron brutales. Temperaturas bajo cero, locaciones remotas en Canadá y Argentina, jornadas extenuantes. Varios miembros del equipo renunciaron a mitad de producción, pero el caso más dramático fue el de uno de los coordinadores de stunts, cuyo nombre la producción mantuvo en confidencialidad por acuerdos legales. Este profesional sufrió hipotermia severa durante una escena en un río helado. Aunque sobrevivió, desarrolló daño nervioso permanente en sus extremidades y nunca pudo volver a trabajar en su profesión. Demandó a la producción y llegaron a un acuerdo extrajudicial, mientras DiCaprio celebraba su Oscar. Este hombre enfrentaba una discapacidad de por vida causada por una película que el mundo aplaudió. Saltemos ahora a Cannibal Holocaust, de 1980, probablemente la película más controversial jamás realizada. El director italiano Ruggero Deodato creó un falso documental tan realista sobre caníbales en el Amazonas, que las autoridades italianas lo arrestaron creyendo que había filmado asesinatos reales. Aunque eventualmente probó que los actores estaban vivos, lo que realmente arruinó vidas fue el contenido real de violencia animal en la película. Tortugas, monos y otros animales fueron brutalmente asesinados frente a las cámaras. Los actores que participaron quedaron traumatizados. Algunos, como Francesca Ciardi y Luca Barbareschi, revelaron décadas después que no sabían que matarían animales reales hasta que comenzó el rodaje. Francesca desarrolló estrés postraumático y abandonó la actuación poco después. La película está prohibida en múltiples países hasta el día de hoy, pero el daño psicológico a quienes participaron es irreversible. Deodato expresó arrepentimiento años después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ahora hablemos de The Conqueror, una película de 1956 que literalmente envenenó a su elenco. John Wayne protagonizó esta épica sobre Genghis Khan, filmada en el desierto de Utah. Lo que nadie sabía era que el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares en esa zona años antes. El área estaba contaminada con radiación. De las 220 personas que trabajaron en la película, 91 desarrollaron cáncer. John Wayne murió de cáncer de estómago en 1979. Susan Hayward, su coprotagonista, murió de cáncer cerebral en 1975. El director Dick Powell falleció de cáncer en 1963. Agnes Moorehead murió de cáncer uterino en 1974. Las estadísticas son imposibles de ignorar. La tasa de cáncer entre el equipo fue 400% mayor que el promedio nacional. Familias enteras fueron devastadas. Viudas, huérfanos, vidas truncadas. Todo por una película olvidable que nadie recuerda salvo por el horror que desató. Pasemos a un caso más reciente y perturbador. Rust todavía no se ha estrenado, pero ya arruinó una vida y destruyó varias carreras. En octubre de 2021, el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set que contenía munición real. La directora de fotografía Halyna Hutchins murió instantáneamente. El director Joel Souza resultó herido. Halyna tenía 42 años. Un esposo y un hijo pequeño. Era un talento ascendente en cinematografía con un futuro brillante. Su muerte expuso negligencias sistemáticas en la producción. La armera Hannah Gutiérrez Reed fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 18 meses de prisión. Su vida y carrera terminaron antes de empezar realmente. Alec Baldwin enfrenta cargos criminales mientras su reputación se desmorona. El asistente de dirección Dave Halls aceptó un acuerdo de culpabilidad. Inozó la película sin terminar, dejó un rastro de destrucción que alcanza a decenas de personas. La familia de Halyna, que perdió a una madre y esposa. Una joven armera en prisión.
un actor legendario posiblemente yendo a juicio, y un equipo completo traumatizado. Continuemos con Apocalypse Now, considerada una obra maestra pero que casi mata a su protagonista y director. La filmación en Filipinas entre 1976 y 77 fue infernal. Martin Sheen sufrió un ataque cardíaco a los 36 años durante el rodaje. Colapsó en medio de la selva y casi muere. Tardó meses en recuperarse, pero Francis Ford Coppola lo presionó para regresar antes de que estuviera completamente sano. Sheen desarrolló alcoholismo severo durante la producción, bebiendo para soportar el estrés y las condiciones extremas. Aunque sobrevivió, y la película es un clásico, Martin admitió en entrevistas que esa experiencia lo cambió permanentemente. Desarrolló ansiedad crónica y problemas cardíacos que lo acompañaron el resto de su vida. El propio Coppola tuvo crisis nerviosas múltiples, perdió millones de su propio dinero y casi destruye su matrimonio. El elenco y equipo filipino también sufrió. Varios enfermaron gravemente por las condiciones insalubres. Una película sobre la locura de la guerra que generó su propia locura detrás de cámaras. Hablemos ahora de The Crow, Wicked Prayer, de 2005, la cuarta y última entrega de una franquicia marcada por la tragedia. Aunque no hubo muertes esta vez, arruinó la carrera de prácticamente todos los involucrados. Edward Furlong, quien había sido una estrella infantil en Terminator 2, protagonizó esta secuela directa a video. Edward ya luchaba contra adicciones severas y problemas legales. Esta película fue su último intento de resucitar su carrera. Fue un fracaso catastrófico. Las críticas fueron demoledoras y las ventas desastrosas. Después de esto, Edward cayó en una espiral de arresto tras arresto, rehabilitaciones fallidas y bancarrota. Otros actores como Tara Reid y Dennis Hopper también vieron sus carreras afectadas. Dennis estaba en los últimos años de su vida y aceptó el papel por necesidad económica, manchando un legado cinematográfico impresionante. Edward Furlong, quien alguna vez fue considerado el próximo gran actor de su generación, terminó haciendo películas de serie Z y enfrentando una batalla constante contra sus demonios. Una película maldita que puso el último clavo en varios ataúdes profesionales. Ahora un caso que pocos conocen pero que es absolutamente devastador. Roar de 1980. Y uno es probablemente la producción más peligrosa jamás realizada. La actriz Tippi Hedren y su entonces esposo decidieron hacer una película sobre conservación animal usando leones, tigres, elefantes y otros depredadores reales sin jaulas ni protección. Más de 70 miembros del equipo resultaron heridos durante los 11 años de filmación. Tippi Hedren sufrió fracturas cuando un elefante la levantó y arrojó. Su hija Melanie Griffith requirió cirugía reconstructiva facial después de que un león la atacara, dejándola con cicatrices permanentes. El director de fotografía Jan de Bont fue atacado por un león que le arrancó parte del cuero cabelludo, necesitando más de 200 puntos. Asistentes de producción fueron mordidos. Empleados sufrieron huesos rotos. El set era literalmente un campo de batalla. La película fue un fracaso comercial absoluto. Familias gastaron sus ahorros de vida. Terminaron en bancarrota, con lesiones permanentes y traumas psicológicos. Todo por una película que prácticamente nadie vio. Melanie Griffith declaró años después que participar en esa producción fue la experiencia más aterradora de su vida y que vivió con miedo cada día del rodaje. Pasemos a Fitzcarraldo de 1982, dirigida por el infame Werner Herzog. Este director alemán es conocido por llevar a sus equipos al límite absoluto. Para esta película sobre un hombre obsesionado con construir una ópera en la jungla amazónica, Herzog insistió en arrastrar un barco de vapor de 320 toneladas sobre una montaña sin efectos especiales. La filmación en Perú fue apocalíptica. Miembros del equipo casi murieron ahogados. 2 aviones involucrados en la producción se estrellaron. Uno mató al piloto, un extra fue mordido por una serpiente venenosa, y para salvar su vida tuvo que amputarse el pie con una motosierra. Klaus Kinski, el actor principal, era tan volátil y abusivo que los indígenas locales ofrecieron matar a Kinski si Herzog lo deseaba. El equipo trabajó en condiciones de esclavitud virtual durante años. Muchos desarrollaron enfermedades tropicales y traumas permanentes. La película es considerada una obra maestra, pero el costo humano fue atroz. Herzog nunca expresó verdadero remordimiento por las condiciones que impuso, justificándolo todo en nombre del arte. Continuemos con un caso moderno que sacudió Hollywood. Midnight Rider de 2014 nunca se completó,
pero ya había arruinado vidas. La producción decidió filmar en un puente ferroviario activo en Georgia sin permisos adecuados. Durante el primer día de rodaje, un tren apareció mientras el equipo estaba en las vías. La camarógrafa Sarah Jones, de 27 años, fue golpeada y murió instantáneamente. Otros 7 miembros del equipo resultaron heridos, uno gravemente. Sarah era una profesional talentosa con toda una carrera por delante. Su muerte fue completamente prevenible. El director Randall Miller fue sentenciado a prisión por homicidio involuntario. La primera vez que un director enfrentaba cargos criminales por una muerte en set en Estados Unidos. Los productores enfrentaron cargos y la película fue cancelada permanentemente. La familia de Sarah quedó destrozada. Su muerte provocó el movimiento Safety for Sarah, exigiendo mejores protecciones para equipos técnicos en Hollywood. Los miembros del equipo que sobrevivieron al accidente quedaron traumatizados. Varios abandonaron la industria completamente. Una joven vida perdida, carreras terminadas, familias destruidas, todo por arrogancia y negligencia criminal. Hablemos ahora de Stalker de 1979, la obra maestra del director soviético Andrei Tarkovsky. Esta película filosófica de ciencia ficción fue filmada en una planta química abandonada cerca de Tallinn, Estonia. El área estaba contaminada con residuos tóxicos industriales. Tarkovsky insistió en filmar allí por la estética postapocalíptica perfecta. El equipo pasó meses expuesto a químicos letales sin protección adecuada. Años después, las consecuencias fueron evidentes. Andrei Tarkovsky murió de cáncer pulmonar en 1986 a los 54 años. Su esposa Larisa Tarkovskaya, quien trabajó como asistente en la película, murió de cáncer en 2098. El actor principal Anatoly Solonitsyn murió de cáncer en 1982 a los 47 años. Múltiples miembros del equipo desarrollaron cánceres raros. La tasa de mortalidad entre quienes trabajaron en esa película es estadísticamente imposible de ignorar. Tarkovsky sospechaba antes de morir que la película lo había envenenado, pero ya era demasiado tarde. Una obra de arte sublime construida literalmente sobre veneno. Finalmente, cerremos con Atuk, una película que jamás se filmó pero que supuestamente mató a todos los actores que consideraron protagonizarla. Este guión sobre un esquimal en Nueva York estuvo en desarrollo desde los años 80. John Belushi estaba interesado en el papel principal y murió de sobredosis en 1982 antes de firmarlo. Años después ofrecieron el guión a Sam Kinison, quien murió en un accidente automovilístico en 1992 semanas después de expresar interés. John Candy leyó el guión y murió de un ataque cardíaco en 1994. Chris Farley estaba negociando el papel cuando murió de sobredosis en 1997. Phil Hartman recibió el guión y fue asesinado por su esposa en 1998. 5 comediantes talentosos, todos muertos en circunstancias trágicas, todos vinculados a este guión maldito. Aunque suena a leyenda urbana, los hechos son verificables. Hollywood considera este proyecto tan tóxico que ningún estudio lo toca. Las familias de estos comediantes perdieron a sus seres queridos. El mundo perdió talentos únicos, y una película fantasma lleva décadas acumulando cadáveres sin siquiera existir. Estas 15 películas demuestran que el cine tiene un lado oscuro que raramente se discute. Detrás de las luces, la fama y las estatuillas doradas existen historias de negligencia, codicia, arrogancia y tragedias evitables, vidas perdidas, carreras destruidas, familias destrozadas, todo en nombre del entretenimiento. La próxima vez que veas una película, recuerda que detrás de cada fotograma pudo haber un precio humano que jamás conocerás.